Quiero darle la cordial bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, el licenciado Raúl Moreira, economista, docente y exdirector de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanza. Qué gusto tenerlo aquí, licenciado. Gracias por este espacio que nos brinda y que sobre todo, pues, dentro de su agenda ha dedicado a la audiencia de Es Cuestión de Ley, sobre todo para el conocimiento, el entendimiento y la docencia que se le pueda dar en este tema que para muchos que no somos economistas nos cuesta un poco entender. Y pues es importante sobre todo poner en contexto el tema sobre la rebaja de calificación de riesgo por parte de una de las tres calificadoras, en este caso Fitch Rating, de BBB a BB más. A ver, técnicamente hablando, licenciado, ¿en qué escenario se ubicaría Panamá financieramente hablando? Y le pregunto esto porque algunos dicen que como quiera que existen tres calificadoras, no podemos hablar que ya Panamá perdió definitivamente el grado de inversión, sino que esta calificadora puntualmente hace una rebaja, que ahora más adelante le voy a preguntar cuáles son los factores que usted ha podido determinar de acuerdo al informe que ellos presentaron, pero para empezar y poner en contexto, técnicamente hablando, esta decisión, ¿en qué escenario económico coloca a Panamá? Buenas tardes, nada, gracias por la invitación. Siempre un honor poder compartir con los oyentes de Radio Panamá y de Cuestión de Ley. Como bien señalas, es importante poner en contexto este tema que no es fácil realmente su comprensión. Las personas que no son economistas, no son financistas, y eso qué es el grado de inversión, esas cosas, y eso cómo me afecta a mí. ¿Mm? Cuando un individuo va a pedir un préstamo, siempre recuerdan que se le pide un documento de llaman la APC, donde está todo el récord del individuo, donde dice si esa persona paga o no sus deudas. Igualmente, los países tienen su APC, solo que en vez de una, las tres principales a nivel hay tres agencias principales a nivel internacional, que son Fitch Ratings, Standard Poor's y Moody's. Estas empresas hacen calificación de acuerdo a sus criterios si un país, una empresa o una institución de un Estado es confiable para pagar sus deudas. Entonces, hay toda una escala en la cual se ubican los países. Lo máximo es AAA. Ahí está ubicado Estados Unidos. Es lo máximo. A medida que uno va subiendo en la escala de calificación de riesgo, como la gente sabe que tú vas a pagar tus deudas, tú te das el lujo de decir el interés que tú vas a pagar por la deuda que estás emitiendo. Pero a medida que vas bajando en la escala de calificación de riesgo hasta un punto que le llaman grado de inversión, ya tu deuda no es tan atractiva, es de tú tienes que ofrecer un interés más alto para que la gente adquiera tu deuda. Entonces, ¿qué ha pasado ahora mismo? Una de estas tres agencias calificadoras, que es Fitch Ratings, y en eso le doy la razón al gobierno nacional, de manera inusual, aunque todo el mundo esperábamos que esto pudiera suceder, pero no esperábamos que sucediera antes de la elección, efectivamente. ¿Por qué, licenciado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, sí, en efecto, yo leyendo el comunicado de la presidencia, señalan que ellos, pues eso no era lo que se esperaba, que supuestamente es por el tema de la mina y por el tema de la, quizás lo incierto que hay de las candidaturas. Entonces yo no sé qué tan cierto sea que ellos hayan analizado o uno de los factores que haya incidido haya sido esto. ¿Cómo lo lee usted? Debo decir que las agencias calificadoras no son santos que cuentan con la bendición de todo mundo. Ok. Entonces, la única razón por la cual uno pudiera entender que se haya tomado la decisión en este momento es tal vez Ujú. para meterle presión
a los candidatos presidenciales, porque ponen entre todas las causas como fundamental el tema de la mina. Entonces eso Exacto. obliga a más de 4 candidatos a decir, ok, si el tema es la mina, entonces yo dentro de mi plan de gobierno veré cómo recuperamos el grado de inversión a través de la resolución del problema de la mina. Pero eso ya es una decisión tomada en nuestro país. ¿Qué va a suceder con este proyecto? Entonces, no debió haber sucedido, por lo menos en este momento no, porque siempre hay un compás de espera para el próximo gobierno que defina dentro de sus planes qué van a hacer. Ellos ya, igual que otras agencias calificadoras, habían enumerado toda una serie de situaciones sobre las cuales le llamaban la atención a Panamá. Uno, era la elevada deuda. Dos, la no solución del problema de invejez, validez y muerte de la Caja de Seguro Social, el incremento de la planilla del Estado, las maniobras fiscales que ha hecho el gobierno nacional para poder cuadrar los números de la ley de responsabilidad social fiscal, tal y como la ley de responsabilidad fiscal, la relación deuda-PIB, el déficit fiscal y eso. Entonces, eso ya habían mandado mensaje que Panamá tenía que hacer algo sobre eso y si no lo hacían, entonces iban a tomar una medida. A eso se sumó el problema del cierre, debo decir, abrupto del proyecto minero. Pero la culpa de esa la tiene el mismo gobierno, porque dentro de su esquema de divulgación del contrato minero, ellos vendieron la imagen a nivel internacional que el proyecto minero era todo para Panamá. Y si eso no se aprobaba, Panamá no iba a hacer nada, que eso era demasiado importante. Entonces, a nivel internacional se compró ese mensaje del propio gobierno nacional y una vez que se decide el cierre de la mina, esa afuera dice, bueno, si el mismo gobierno decía que sin la mina no éramos nada, entonces, ¿qué es lo que va a suceder realmente con nuestro país? Pero Aun cuando este sabemos. sector, licenciado, este sector de la mina representa para el Producto Interno Bruto que un 3 o un 5% para Panamá del Producto Interno Bruto. El año ¿Cuánto pasado el sector de representaba? mina y cantera, 4%. Que no es poco. Representa. No, para nada. Hablamos de más de 2.000 millones de balboas, Así es. que más de 7.000 personas trabajando, cientos de proveedores de la mina que quedaron así en el aire de repente. Y eso indudablemente le iba a pasar una factura a nuestro país. Sin embargo, Panamá siempre lo hemos señalado. Antes del inicio del proyecto minero, era un país económicamente próspero. Y una vez que se cierra el proyecto, lo podemos volver a hacer. Pero no va a pasar de una vez, eso sí es cierto. Pueden pasar 2 o 3 años para llenar ese hueco que se ha generado. Pero no se espera realmente que un país que está creciendo, porque a pesar de todo, Panamá está creciendo el 7%. Así Tiene es. toda toda la infraestructura y capacidad logística y demás para recomponer la economía y mejorar toda la situación. Y con un gobierno, con la disciplina fiscal que se requiera y con la transparencia que se necesita, se puede arreglar toda esta situación. Así que realmente no se comprende la medida de Fitch. Debo decir que como quiera que hay 3 agencias calificadoras, la decisión ahora mismo, hoy en día, es solamente de Fitch. Las otras Correcto. 2 agencias mantienen el grado de inversión de Panamá. Por lo tanto, Panamá como país todavía mantiene su grado de inversión. Eso es A, importantísimo, esa aclaración. a, a pesar que en las últimas emisiones de deuda ya estamos pagando tasa de interés como si no tuviéramos grado de inversión. Si se une de las otras 2, una más, entonces caeríamos en lo que se conoce como una condición de ángel caído. Sí. Estamos conversando con el licenciado Raúl Moreira, economista, docente y exdirector de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Sí, 2 Finanzas. Lo agencias perdimos por un calificadoras se unen. rato. ¿Puede reiterar lo que estaba explicando, licenciado, que por un momento lo perdimos? Sí, disculpa, que también tengo otra llamada. Sí. Decía
que ahora mismo la decisión es únicamente de Fitch. Las otras dos agencias calificadoras mantienen el grado de inversión de Panamá y por lo tanto Panamá como país mantiene el grado de inversión. Si una de las otras dos se une a la decisión de Fitch, entramos en lo que se conoce en finanzas como ángel caído, en la cual, en esa condición que dos agencias calificadoras sí degraden a Panamá, entonces sí se puede decir que Panamá como país perdió el grado de inversión. Ahí sí ya se empeora un poco el asunto, porque hay fondos de inversión que tienen deuda panameña que no pueden invertir en países que no tienen grado de inversión y por lo tanto tendrían que deshacerse de la deuda que tienen de Panamá, haciendo que el costo de la deuda para nuestro país aumente de manera importante. ¿Y eso qué significa para el ciudadano común y corriente? Si yo pierdo la inversión, yo voy a pagar más intereses por los préstamos que yo estoy consiguiendo. Esos intereses de más que yo estoy pagando van a significar menos escuelas, menos acueductos, porque ahora tengo que destinar más dinero para pagar más intereses de la deuda, que no me hubiera salido tan caro si hubiéramos mantenido el grado de inversión. Ahí quiero que Debo nos decir, amplíe, sí, ahí me gustaría que nos ampliara un poquito, licenciado, porque yo escuchaba esta mañana a un colega suyo decir que sería una desfachatez de los bancos aprovecharse de esta rebaja de calificación para incrementar o aumentar ¿cómo se llama? Lo acaba de tu decir tasa de usted, interés, ayúdeme, su tasa de la tasa interés de interés. y que había que estar muy pendiente de eso porque esto se trataba más bien de lo que uno conoce como bonos de deuda soberanos que cotizan en mercados globales, que esto afecta más bien eso que usted está explicando, pero que no deberían los bancos en este momento correr a subir las tasas de interés de las tarjetas de crédito, de los préstamos personales, de los préstamos hipotecarios. ¿Eso qué tan cierto es? Porque realmente lo que sube después no baja, licenciado, y de verdad nos afecta es el bolsillo. Entonces, ¿hasta dónde esta rebaja de la calificadora Fitch Rating nos puede afectar a todos nosotros los panameños? Bien, en primer lugar, he señalado por dónde nos pueden afectar, porque tendríamos menos dinero para construir escuelas y demás. Por donde no nos debe afectar, como bien señalas, es por el lado de la tasa de interés de los bancos. ¿Qué sucede? Correcto. Si Panamá como país pierde la calificación de riesgo, sí es cierto, por ejemplo, la calificación de la Autoridad de Canal, de la Caja de Ahorros, de Tocumen, también puede verse afectada, porque si el riesgo país aumenta, las instituciones del Estado también van a verse afectadas en su calificación de riesgo. También puede afectar la calificación de riesgo de bancos que requieren calificación de riesgo para conseguir dinero prestado para prestarle a sus clientes. Ahí se puede ver afectado. Pero ¿cuál es la realidad de Panamá, Edna? Es que históricamente el saldo de los depósitos locales es superior al saldo de los créditos locales, lo cual significa que los bancos se financian con los depósitos de sus clientes para prestarle a los propios clientes. No es Correcto. cierto que los bancos panameños van a Estados Unidos y buscan dinero allá prestado, y si allá sube la tasa de interés, entonces aquí hay que subirla. Eso no es cierto, es pura especulación. Lo que hicieron recientemente al aumentar la tasa de interés del hipoteca y demás, porque subió la tasa de interés de Estados Unidos, cuando eso no le afecta a los bancos, en Es primer lugar. correcto. Así es. En segundo lugar, estos bancos, como no están pidiendo prestado, el hecho que se rebaje la calificación de riesgo de Panamá no le debe afectar a los bancos tampoco. Así que Así sería una es. mera especulación nuevamente por parte de los bancos si decidieran una medida de esa naturaleza. Y finalmente, recientemente han señalado los bancos
y la superintendencia de banco la extraordinaria solidez, Totalmente. rendimiento, Ujú, liquidez de los bancos. Entonces, si están tan bien, ¿para qué ujú. requieren aumentar la tasa de interés a los clientes? Es Si no que, solamente para seguir especulando. y eso es una parte muy importante, licenciado Raúl, porque tenemos entonces todo que estar al pendiente de que eso no pase, porque realmente ahí sí habría una afectación directa al panameño que cónchole, ya el bolsillo, ya uno no sabe ni cómo hacer para sobrevivir con la canasta básica, que si la luz, entre otros rubros que uno requiere, pues, y que están aumentado y no hay manera de que eso por alguna razón baje. Entonces ahora con esto hay que estar pendiente de que a uno no le suban esas tasas de intereses de lo que ya hemos mencionado, tarjeta de créditos, préstamos y demás. ¿Cómo Es correcto. o quién tendría, licenciado, que estar muy pendiente de que eso no pase y que si pasa, hacer las reclamaciones oportunamente? Porque vaya, que esa especulación pudiera darse. debiera ser la superintendencia de bancos. En Panamá no hay una ley que establezca cuál es el máximo o el mínimo de tasa de interés que se debe cobrar. Ujú. Y la superintendencia lo único que ha hecho últimamente es eh, ponerse técnicamente del lado de los bancos, justificando el incremento del interés por parte del banco. Ya lo reportan hoy la noticia, la Sí. palabra del superintendente de banco, ante Ujú. un posible incremento de tasa de interés dependiendo de lo que pase con la calificada de riesgo, lo cual no es cierto. Entonces es Exacto. preocupante esta desprotección total que hay en contra del consumidor Ujú. bancario panameño y quien debe actuar no en contra de los bancos necesariamente, pero sí como un regulador. Ujú. No está haciendo su papel y el Claro. consumidor queda aquí a la Al libre de los bancos. arbitrio, exactamente. Porque Y qué le queda? por- No le queda de otra, porque igual vive del crédito, necesita esa tarjeta de crédito para cuando no le alcance la quincena, va y hace el supermercado metiéndole un tarjetazo o alguna urgencia de salud, va y mete la tarjeta, porque así es que vive el que es asalariado, el que vive de su salario y que depende de una quincena o de una mensualidad. Entonces, eso sí es mira, preocupante, por- porque realmente aquí eso es como, ¿y ahora quién nos podrá defender? claro, mira, por más que yo critique a Codeco, yo debo decir en esta que a Codeco ha hecho más por los clientes bancarios que la superintendencia de banco. No sé si recuerdas que hace un tiempo la Codeco interpuso una denuncia por cláusulas abusivas de los bancos Claro que en sí. contrato de tarjeta de crédito. Ujú. Y la super de banco ni la con un convidado de piedra. No dice absolutamente nada. Y eso no debe ser realmente. Es Así injusto es. para el cliente bancario. Totalmente. Ahora bien, este escenario con el que amanecimos hace un par de días, ¿qué acciones considera usted, licenciado, debería o tendrían que hacerse para que nosotros de manera rápida logremos recuperar el grado de inversión, esa calificación que teníamos y evitar, por supuesto, que las otras dos calificadoras no traten de rebajarnos también la calificación? Y ahí Para el sí caso, estemos como en peligro de perder el grado de inversión. para el caso de esta altura ya del juego en el cual ya el gobierno prácticamente va de salida, se requiere por parte de los candidatos presidenciales la presentación de planes de gobiernos lo más específicos posible para definir cómo van a manejar la disciplina fiscal, la transparencia, qué van a hacer con la elevada planilla estatal, donde una parte importante son las leyes especiales, debo decirlo, pero sí, otra también muy grande son los nombramientos políticos que se hacen, que la gente se nombra y se le deposita ante la gente iba a cobrar
su cheque, ahora nada más se lo depositan y la gente no sabe si esa persona trabaja ahí, qué hacen, nada. Es un desorden total y debo decirlo. Hay que racionalizar el gasto público en este tema de la planilla estatal, definir el tema de las cajas de seguro social, qué se va a hacer. Y el tema de la deuda, todo el mundo sabía que cuando se dio la pandemia, la deuda iba a aumentar. Claro. Pero lo que se pedía a cambio era transparencia en el uso de los recursos. Y lo que se nos dio a cambio fue la descentralización paralela, por poner el ejemplo más grave de todo lo que ha sucedido. Esas son las cosas que hacen que el gobierno, el gobierno no haya perdido esa credibilidad a nivel internacional. Hay también maniobras que se han hecho, intereses que se tenían, de deuda que se tenían que pagar en este gobierno, han sido transferidos para pagarlo en la próxima administración y cosas así por el estilo, que van a hacer que el gobierno que viene va a tener más obligaciones fiscales en un marco de déficit fiscal más pequeño. Así que Ah, los desafíos son grandes y requiere mucha capacidad y astucia para poder manejar esta situación. ahora, licenciado, fíjese, hay una situación que quiero pues traer a colación de esta entrevista y que me pareció realmente que así debemos estar nosotros opinando en general. Monseñor Ulloa decía, nosotros no necesitamos aquí un Mesías, necesitamos una persona estadista que se dé cuenta realmente dónde están esos espacios de más o botellas para ir limpiando e ir creando pues esa recaudación necesaria. Es verdad. Lo que pasa es que ahora todos son unos mesías que dicen que van a venir a salvar a Panamá. Entonces hasta hace ruido, licenciado, porque sabemos todas esas promesas que nos hacen cada quinquenio, cada 5 años, y no es tan fácil, o mejor dicho, es muy fácil hablar, muy fácil decir que va a ser, van a deshacer. Pero la realidad, licenciado, como economista, ¿qué cosas urgentes en los primeros 100 días de cualquier candidato se pueden realmente hacer a nivel de economía para recuperar ese grado de esa calificación que nos quitaron? Tienen que mandar definiciones concretas para disciplina fiscal, racionalización del gasto público, planes urgentes para recuperar ese espacio que se creó con el cierre de la mina en acciones, por ejemplo, fomento del turismo a nivel internacional. Hay un debate de turismo el próximo miércoles. Entonces, ese es el camino a corto plazo, entre muchos que pueden haber, que nos puede generar todos los recursos que Panamá requiere para que esas personas que perdieron su empleo se puedan ubicar, y debo decir, con mejores remuneraciones probablemente. Eh, Definir el tema de la caja de seguro social. No hay tiempo para más comisiones y más sentarse a tomar café y comer galletitas. Hay que decir qué se va a hacer con la caja de seguro social. Eso hay que tener claramente apenas la persona, el próximo presidente tome posesión. ¿Qué va a hacer con estos temas? Y en cuanto a la cantidad de desempleados que estaban en la mina, ¿cómo se va a recuperar Efect realmente ese nivel de desempleo? ¿Dónde van a ser ubicadas esas personas? ¿Qué va a pasar realmente con la mina? Con ese claro, definitivamente, importante porque porcentaje, usted habla de un 3%, 4% del Producto Interno 4%. Bruto, que eso, la gente dirá, ay, 4% no es nada, eso es bastante, eso es Más de importante. 2.700 millones. ¿Cómo vamos, Es mucho, es en qué mucho. otros sectores, eso es bastante, en qué otros sectores usted como economista ve que Panamá pudiera recuperar ese 4%, licenciado? Que no sea la mina, El, porque ya el pueblo habló, ¿no? no, definitivamente, porque es que el problema también es que aunque se quisiera recuperar el proyecto minero, existe una ley de moratoria minera que tendría que ser derogada para poder llevar nuevamente
cualquier tipo de intención minera en Panamá. Como decía, básicamente tomar medidas urgentes. No es sentarse a ver, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, de una vez. Sobre todo, la afectación principal en materia laboral ha sido en el interior del país. Entonces, tomar medidas urgentes, sobre todo, como he dicho, en tema de turismo, también ahí se ha señalado que Panamá tiene un grave problema en el sentido que la inversión pública se concentra principalmente en el área metropolitana, Panamá, Panamá Oeste y Colón. Y eso hace que mucha gente se venga del campo hacia eh, la zona de Hacia la tránsito capital. para Exacto. conseguir mejores niveles de salario. Entonces, mover mucho de la inversión pública hacia el interior del país, que ayudaría a desconcentrar, a revertir ese flujo migratorio que expulsa población de las provincias centrales, pero también para llenar el hueco de las personas que han quedado cesantes y las empresas que han quedado